continuamos con Radio 8 Bits. Ahora, una de las mejores secciones, que no te dé miedo. Lucas Correy con Paranormal. Bueno, bienvenidos a esta sección de Paranormal en Radio 8 Bits. En este momento te vamos a presentar, si todavía no lo viste, el tráiler del Conjuro 3 y después vamos a tener un breve análisis de lo que podría llegar a ser la película y la historia real en sí, que fue este caso de Andre Johnson. Así que lo vemos ahora. Hey! You okay there? Jesus. I think I hurt someone. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Whatever is going on, whatever happened that day, that was not Arnie. It's a witch's totem. We think your family was cursed. And that connection's still open. I'm only interested in reality. But I can see things that your people can't. Something terrible happened here. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. She's doing it again. She's reaching out to the darkness. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost. Lorraine! Ya terminamos de ver el tráiler, la verdad muy terrorífico, sinceramente me encantó mucho, pero bueno, no vamos a estar analizando en sí la película, ese no es mi trabajo ni de lo que podríamos llegar a ver. Sí vamos a hablar de la historia real, del caso en el que se inspiró esta película. Todo esto se remonta a los años 80 en la ciudad de Connecticut, Estados Unidos, donde la familia Glitzer se muda a su nuevo hogar. Este caso en particular tiene algo muy interesante, que fue el primero en donde el acusado alegó estar poseído por un espíritu en defensa al asesinato que había cometido. Bueno, nos estamos adelantando mucho, discúlpenme, pero bueno, todo comienza cuando el hijo menor de este matrimonio en su nuevo hogar empieza a sentir como una presencia extraña. Sentía ruidos, escuchaba voces, que en primera instancia por la familia no fue tomado como algo real, sino como algo que él mismo estaba inventando en ese momento, ya por su edad de 11 años. Bueno, todo empieza a cambiar, todo toma un giro muy drástico cuando el chico empieza a ver visiones. De hecho, en uno de sus sueños, él logra ver una silueta negra con cuernos y patas en forma de pezuña, donde él ya lo asocia como un ser diabólico. Todo esto igual no llega a tomar una seriedad por parte de la familia hasta el momento que el joven empieza a demostrar, a experimentar sucesos paranormales más graves a los que ya venía ocurriendo. Bueno, en sí luego todo esto se contacta a la iglesia
tratan de buscar una salida religiosa a todo lo que fue los problemas de este chico. Y bueno, fue en ese momento cuando intervienen los Ward. Ellos al detectar las presencias demoníacas, analizarlo a este joven, descubren que tiene 48 espíritus en su interior. Una cantidad muy exagerada, en el cual tuvieron que llamar hasta 7 sacerdotes para poder hacer el exorcismo. Dentro de todo esto, como que el caso hace una pausa, no se puede saber con exactitud bien qué fue lo que pasó después y ni de qué manera pasó. Perdón. Además de eso, Lorraine en cierto punto del exorcismo exige a los demonios que puedan entrar en ella. Ella les da permiso a poder ser poseída para salvar la vida del joven. En lo cual todo después hace como una pausa, no se sabe muy bien. El exorcismo llega a un buen puerto, el chico es liberado de estos espíritus, pero acá es donde entra en protagonismo Andre Johnson, que era el novio de la hermana de este joven. Bueno, acá lo que ocurre es que uno de los espíritus logró poseer a este joven y es cuando sucede el asesinato. O sea, esto pasa un tiempo después desde el exorcismo. Ahí es cuando Andre Johnson, estando con su novia, mata al casero del lugar donde vivían ellos. En ese momento, como que no toma conciencia de lo que hace. Él no estaba en conciencia, obviamente, estando poseído, y sale de ese lugar. Luego que el exorcismo diera resultado, uno de los espíritus que había poseído a este joven logró introducirse dentro del joven Andre Johnson, que era el novio de esta joven. Tiempo después del exorcismo, ellos se encontraban en una cafetería pasando el tiempo tranquilamente, y es cuando llega el casero de su departamento donde esta familia se alojaba, y es cuando el mismo Andrew Johnson nota al casero de una forma extraña, como que veía de modo algo provocador a su novia, y es cuando ella no toma conciencia de sí misma, cuando ella pierde todo el contacto de lo que estaba pasando en ese momento, que es cuando ocurre el asesinato, que mata al casero de varias apuñaladas en el cuello. Es en ese momento que el joven Johnson, ya después de ver lo que había hecho, decide alejarse del lugar. Se va varios kilómetros y es encontrado por la policía justamente en acusación del asesinato que había cometido, que es donde empieza todo lo que es este caso, cuando él alega que no se acuerda de lo que había hecho, que no tenía recuerdos de los últimos días, o sea, ya había perdido la conciencia total hace varios tiempo. Y bueno, y es cuando todo empieza en lo que es la película en sí, lo que vemos en el tráiler, que apenas empieza este mismo, se lo ve caminando en una ruta y es parado por la policía. O sea, todo lo que vimos, o sea, todo lo que se ve en el principio del tráiler, ya sería como el final de todo, lo que yo más o menos estoy pensando. Pero bueno, este caso también tuvo, como ya dije antes, mucha relevancia porque fue el primero donde se alegaba como excusa, o sea, como justificación del asesinato, una posesión demoníaca. Lo que sí, esto no... Para ir resumiendo lo que fue el caso, no adelantarme mucho en los hechos de la película porque no es lo que importa, sino la historia en sí de los hechos reales, es que terminó declarándose culpable porque no se tomó como algo que justifique el asesinato de una persona, lo que le llevó a tener por lo menos 5 años de cárcel a Andre Johnson, que no fue mucho por distintos motivos que no se vamos a analizar ahora. Pero ahora ya terminando con el análisis del tráiler y lo que es la historia en sí de la historia real que había sucedido, es muy raro la alegación de esto, o sea, usar una posesión demoníaca como una justificación. Y me gustaría saber la opinión de mis compañeros, que quiero ir escuchando cada uno, qué opinión tendrán sobre esta película, sobre este caso, mejor dicho, no la película, sobre cómo tomarían este alegato de decir asesiné a alguien por una posesión. ¿Cómo lo tomarían viniendo de una persona así? ¿Lo verían como algo real? No. Me gustaría saber su opinión de esto.
Calvin. Bueno, Peter, gracias por tu análisis, contar y detallarnos un poquito más lo que es el caso, porque la realidad es que lo desconocía. No estoy muy al tanto en realidad de las películas del Conjuro. Sí, más o menos toco de oído todo lo que son los casos, ¿no? Yo creo que es como difícil analizar si una persona en el momento del asesinato estaba poseída o no. Creo que por ahí en estos casos se hace algún estudio psicológico o lo que sea, uno se agarra más de lo que son los testigos o lo que sea. O sea, me resulta como medio extraño poder, digamos, corroborar que una persona estaba poseída cuando cometió algún tipo de delito, ya sea un asesinato, un robo, lo que sea, ¿no? Por ahí creo que el juez en ese momento le habrá atribuido como la culpabilidad a otras cuestiones o un estudio psicológico, como decía, además. La realidad es que nunca había escuchado de esto, no, lo maté porque tenía una posesión, ¿no? Va a estar bueno verlo y ver cómo se desarrolla y demás. Me llama la atención, es la única razón por la cual vería y no por los sustos, porque yo me hago pipí encima. Bueno, gracias Calvin por tu devolución. La verdad que sí, es un momento muy, muy raro y muy difícil de debatir en ese momento, más en esa época que fue durante los 80, cuando se inició todo este caso. Y como dije antes, que fue la primera vez que se alegó, no sé si también hubo otras veces donde se alegó posesión demoníaca para atribuir a un asesinato. No estoy muy al tanto de eso. Pero lo que habrá sido en ese momento, siendo por primera vez un justificativo así, que uno podía llamarlo tonto en ese momento. Pero bueno. Marcos. Bueno, nada, tengo mucha expectativa. Me encantó el análisis que diste, me encanta la historia, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los Warren. Sabés que soy muy apasionado del terror y te voy a dar una comparación de, creo, por dónde iría un poco la historia. Dani, después yo sé que lo vas a responder esto, pero tiene una similitud con la película El exorcismo de Emily Rose y te voy a decir por qué. El juicio, ¿sí? Vos estás diciendo de cómo puedo diferenciar si esta persona no es un psicópata, un malo, o realmente está diciendo la verdad, está poseído por el demonio y hizo todas las atrocidades que hizo, ¿verdad? Entonces, me da la sensación de que nos van a ir demostrando, bueno, en este caso la película, ¿no? ¿Cómo va sucediendo eso? Partes de las historias y yo creo que el desenlace va a ser terrible. Y ojalá que sea todo como contaste de la historia real, ¿sí? Que se base en esas cosas. La verdad que me interesa muchísimo esta historia. En algún momento yo sé que estas historias las vas a subir a la página web para que la gente la pueda leer y pueda entrar en su clímax y muchas historias más. Así que nada, esa es lo que pienso y la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias Marcos por la devolución. Y en comparación a lo que fue la película del exorcismo de Emily Rose, o sea, obviamente no va a ser lo mismo porque se acusaba a un padre y acá se acusaba al padre por mala praxis y a este caso el acusado es el mismo poseído. O sea, la temática va a ser la misma. Nos van a mostrar seguramente partes del juicio, parte de lo que sucedió en la película, como pasó justamente en el exorcismo de Emily Rose. Va a tener esa misma temática, esa misma dinámica de mostrarnos lo que pasó antes a lo que está pasando ahora en el juicio, que va a ser muy interesante, la verdad. Que justamente acá también intervienen los Warren en lo que es el juicio oral, que nos van a mostrar su declaración. Aparte, en partes del tráiler nos muestran cómo él declara que hay que creer en los demonios. Y bueno, va a ser muy, muy interesante cómo se va a desarrollar la película. Y creo que di un poco de spoiler de cómo iba a terminar el juicio, pero bueno, espero que nadie se acuerde de eso. Así que bueno, Arito. Bien, yo en mi caso tomaría, si yo fuera, ¿cómo se dice? Una persona del juzgado, que lo tomaría como que sí, puede existir,
¿viste? Ese tipo de crimen, ¿viste? Me poseyó un demonio. Ahora, el tema es cómo lo demostrás, que creo que eso en la película es lo que nos va a explicar, porque la verdad no sé cómo lo explicaría yo, o sea, tener que demostrar que maté porque me poseyó un demonio. Eso, la verdad, me costaría mucho explicarlo, pero creo que la película lo va a hacer bien y creo que va a estar buena. Yo creo que la película va a estar buena y ver cómo explican todo el caso. Gracias, Arito. Y sí, esa duda de no saber cómo explicarlo más sería por parte de la defensa, ¿no? Cómo demostrás una posesión demoníaca y justamente para justificar un asesinato. Eso es lo que más debe llamar la atención del desarrollo de la película en sí. Así que bueno, vamos a ver de qué forma lo van a demostrar. Ahora, Dani. Bien, sí, escuchando esto que contabas y un poco también la evolución de Marcos, a mí me deja la misma idea en la cabeza, ese sabor del exorcismo de Emily Rose en cuanto al juicio. Si te soy sincero, esa película, no me acuerdo cómo terminaba el juicio y cómo lo demostraban y demás, porque quedé tan traumado que no la volví a ver nunca. O sea, lo que me acuerdo de la película es lo peor, no la parte del juicio. Pero sí, me gustaría poder que repitan esa fórmula de poder ver el accionar de los Warren como venimos viendo en el Conjuro 1 y 2, pero mezclado con esto del trasfondo del juicio, ¿no? De, bueno, ¿y cómo me puedes demostrar esto? Y que te hagan tipo un flashback o que estén pasando las cosas al mismo tiempo en la película, me parece que da una historia interesante. Es esto que decía Arito, de uno por ahí, como espectador de películas y conocedor de casos, gente que sigue tus videos, que sigue el canal, hemos hecho vivos con la casa de Annabelle y demás, somos un poco más, o mejor dicho, un poco menos escépticos frente a estos temas. Ahora, ¿cómo respaldo esto legalmente? ¿Hay alguna jurisprudencia legal que me permita a mí decirlo si hay o no hay? Yo sé que, por ejemplo, con todo esto que nosotros vemos en las películas, parecería ser que en Estados Unidos hay un poquito más de juego, ¿no? Como que ya han pasado casos como este y que a futuro sientan un registro. Pero, por ejemplo, yo me puedo pensar acá en Argentina, ¿hay algún caso? Habría que buscar, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si alguien te alega esto? Imaginémonos hoy, 2021, que alguien te diga, no, rompí la cuarentena y salí hasta la playa, pero me obligó un demonio. Yo creo que lo escuchamos eso en nosotros en la noticia, o lo hemos visto en Facebook, nos reímos y decimos, este tipo está mintiendo para zafar. Es muy difícil tratar de convencer a alguien, y me imagino el caso de, sin ser tan satírico como dice yo, algo por ahí un poco más serio, lo mal que debe ser pasar por esa situación y pasar después por la situación donde uno tiene que alegar una defensa y que no te lo respalde nada, digamos entre comillas, real jurídicamente, ¿no? En la parte legal. Es una situación muy polémica y que creo que la película, además, por ser cinematográfica, le va a dar un muy buen clima a esto y creo que es lo que más vamos a disfrutar, además de los sustos que hacen que Calvin se haga pipí. Bueno, Dani, muchas gracias. Y sí, la verdad que va a estar complicado. Y tomando en cuenta lo que fue el exorcismo de Emily Rose, cómo se solucionó todo el caso, para resumirlo rápido, o sea, lo declaran culpable, pero su sentencia ya lo cumplió. Fue así, nada más. Así que bueno, eso es lo que pasó en la película del exorcismo. No sé cómo lo harán ahora, ya que el acusado es el poseído, el que asesinó, así que va a ser mucho para analizar después. Así que bueno, Mariam. Bueno, yo creo que nunca destaqué por mi apreciación por el terror, pero lo que sí me parece que estamos todos por ahí de acuerdo es en que es inchequeable, o sea, o muy difícil de verificar la situación y que por eso está tan complicado para justamente la defensa, porque, o sea, para muchos, como decía Arito, si te pones en el lugar del juzgado, ¿no? Del que está ahí, porque en Estados Unidos creo que es así, que tenés un montón de gente que pertenece por ahí a la comunidad y está presente para el juicio, para deliberar y demás. Para esa gente es más una cuestión de fe también. O sea, si creen o no creen en ese tipo de cosas.
Y por ahí, si no tienen fe o no creen que existen ese tipo de cosas, no importa la cantidad de pruebas que os pongas, que siempre te van a tratar de alegar que es algo distinto, y eso pone en una situación muy complicada a quien está haciendo la defensa, ¿no? Pero por ahí yo lo que creo, por ahí desde una posición un poco de miedoso, ¿no? Que en la película, a mí lo que me gustaría ver, o mejor dicho, no me gustaría ver, es todas estas cuestiones que por ahí usan como recurso en las películas de terror, no sé, camina por las paredes o le sale humo por la boca o todas cosas así que por ahí parecen más ficticias, que a mí me fruncen todo y me asusto. Pero digo, estaría bueno que uno como espectador de la película también se quede con esa duda de si se puede o no realmente alegar que fue un demonio. Nada, por ahí es una posición en la cual me pongo yo como para decir, ok, que las cosas que por ahí te muestren en flashbacks o de cosas que ocurrieron, que le ocurrieron al acusado, sean cosas que se puedan analizar por un lado, así como de que fue algo demoníaco, pero que también podrían haber llegado a ser cuestiones psicológicas de ese estilo, porque también es mucho, creo que el análisis que se hace por parte de los sacerdotes cuando van a analizar el caso, a ver si hay que hacer o no un exorcismo. Que si, primero antes de recurrir a eso tienen que hacer todo como este análisis de que no sea una persona con cuestiones psiquiátricas, que no tenga algún tipo de trauma, porque muchas veces cuestiones psicológicas afectan la forma de actuar de la persona y se puede presentar como algo que después se tilda de demoníaco y en realidad no lo era. Y nada, pienso yo por ahí, sin extenderme mucho más, esto de que uno como espectador de la película pueda llegar a quedarse con esa duda de es realmente o no una cuestión de posesión demoníaca. Porque si, nada, 20 minutos entrada la película te lo muestran al tipo flotando, nada, ya ahí decís, ah, bueno, sí estaba poseído. Pero me gustaría quizá quedarme con ese tipo de duda hasta el final. Muchas gracias, Marian, por la devolución también. La verdad que sí, va a ser muy complicado. Y algo que se me pasó de contar en la historia fue que durante el caso se llamó a a varios curas que participaron en el exorcismo, como para, fue una especie de testigo presencial del exorcismo, porque como vos dijiste, Marian, que ellos son los que analizan al poseído psicológicamente para ver si en realidad es necesario este ritual. Así que, bueno, todo lo vamos a ver en la película y ver de qué manera todo esto se va a solucionar, aunque ya lo dije, pero bueno, lo capaz se cambia, porque estas películas siempre exageran todo, cambian todo, y no me sorprendería que cambien el final de esta película también, o del desenlace en sí que fue esta historia real. Así que bueno, si querés que te cuente más historias de estas, por favor déjamelo en los comentarios y acordate de dar like, compartir y suscribirte al canal, eso nos ayudaría un montón. Así que bueno, seguimos con la siguiente sección, nos despedimos con lo que es paranormal.